Es posiblemente mi tráiler favorito de todos los tiempos. O sea, creo que es el que más veces me he visto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es un tráiler increíble. De hecho, podría ponerlo ahora. Quedan 2 minutos. No. Voy a poner, a ver si da tiempo. De hecho, videojuegos, que era donde escribía antes, por aquella época y tal, hice un análisis bastante extenso de este tráiler. Está saliendo anuncios Este ahora. es Carlos. A Carlos le... A ver si... Sí, a mí me pone 2 minutos. Ah, es verdad, son las 7 en punto. Espérate, no creo... 1 minuto 44. Este tráiler es increíble. La verdad es que luego no se veía así. El juego no se veía tan bien también. Bueno, es que es increíble. Entre la música y todo. ¿Tú lo recuerdas, Rafa, que tú eres de mi quinta? Yo es que lo recuerdo este tráiler como si lo hubiera visto ayer, la verdad. Aquí es cuando ya empieza Cortana. Bueno, es que el final de Halo 2 es muy interesante con respecto a Cortana. Qué guapo. Me encanta este trailer. Imagínate ver esto en 2006. Es que flipas. I know you. Your past. Your future. Vaya a ver, porque esto estará a puntito ya. 26 segundos. $28, 16, bueno, 15, entonces. Está en ello. 11 segundos. Bueno, también tener en cuenta que a vosotros os llega con retraso lo que yo pongo. O sea, que llega como con unos 10 segundos de retraso, más o menos. A ver qué se cuentan. Qué chula, tío. Buah, esta introducción. Qué introducción. Muy bonita, la verdad. Supongo que tú que eres más joven, Miguel, no lo relacionas tanto, pues yo Xbox la relaciono totalmente con Dreamcast. Es una consola increíble. Ay, pues, en árabe, a ver, voy a poner. De hecho, no hay subtítulos aquí. En esta retransmisión, ¿no? You know, I love the art form of video games. I think we tell stories that bring people together, whether it's competing or whether it's cooperative. En el This is Xbox just what España gaming no should be hay. A about. ver, perdóname un segundito. Bueno, vas a poner esto. Pues ahora lo pasaré. Lo que no entiendo es por qué en el de Xbox España no hay subtítulos. A ver, voy a aprovechar ahora. A ver, no. A ver si carga. Ahí está. Wow! After all of this time, it's special to be back here with Xbox fans around the world. No carga. I mean, just look at this stage. That alone shows you how far we've all come since 2001. This time, my name is Robbie Bach. It's special to be back here with Xbox fans around the world. I mean, just look at this stage. That alone shows you how far we've all come since 2001. My name is Robbie Bach, and I had the privilege of being in charge of Xbox until I retired from Microsoft in 2010. Now, when we started Xbox 20 years ago, the original idea was a business venture, a way for Microsoft to get into the living room. But as we assembled our team and got to work, Xbox quickly blossomed into a new vision for what games could be. An Ethernet port to connect players over the internet at broadband speeds.
A built-in hard drive to help games evolve beyond the limitations of discs and cartridges. A global dedicated online service to let you play with old and new friends alike, no matter where they are. These were audacious, groundbreaking ideas at the time, but they were also risky. We faced skeptics and doubters, I'll be honest and say inside and outside of Microsoft. We had missteps along the way. There were lots of challenges involved in getting that first Xbox out the door in a way that was true to our vision. So when I think about what it took to bring Xbox to life, I always remember that success was not guaranteed. And it was your passion for what Xbox is that transformed that vision into reality. A vision only comes to life when others share a belief in what's possible. And for that, we are grateful to all of you, our partners, developers around the world, and most of all, our fans. Por cierto, tenéis, para los suscriptores, dependiendo del nivel, tenéis nuevos emoticonos como este de Cry. Microsoft is going to make a game console. We weren't sure how we were going to do it. Risk was enormous. Microsoft was this dominant company of the era, but success or even survival was anything but preordained. We started to ship quality games. And at the same time, we weren't doing anything in the console space. One day, these guys from the DirectX team walked in. We just thought of ourselves kind of that rebels. A weird combination of craziness and genius. We were a renegade team. A lot of our thinking was focused on making the very best games. That really meant something for us. We wanted to make a console designed to be easy and fun to make games on. We were trying to crash meetings and get traction on this thing. We were an annoyance. You're proposing taking money away from Office in order to fund some game system? Ballmer understood where the money came from. Steve looked at the Xbox idea and saw insanity. Wait just 1 minute before you answer. What's the hard drive going to cost? What's the Ethernet port going to cost? There's no way. Everything about making a console is hard. We made this little device that was held together by chewing gum and paint. And it doesn't turn on. It became clear that there was just some really big challenges for us. The Duke wasn't a small controller. You had to have gorilla hands to work with this thing. It doesn't matter what your technology is. If you have the games, we were done. They had this new thing called Halo. Forza was built as an epic racing game. Gears of War was appealing to a hardcore gamer. We were focused on having all of our games prepped for E3, and we were always just one catastrophic bug away from not making it. Wow. What's going on? Curioso que pongan The Red Ring of Death. Microsoft brand is on the line, the Microsoft name's on the line. It's insane to launch a fue muy console. bestia. When Yo you're he visto las dos Microsoft, you made 360 freaking que Windows tengo, in a las dos spreadsheet. It was chaotic. Chaos, total Pero chaos. para mí es la mejor Our goal is to consola continue to innovate across all como en series. platforms. Bridge the gap between traditional and cloud-based gaming. And then Fue increíble. sometimes there's surprises that come out of nowhere. Les fallaron los We are no longer in the Microsoft playbook. Voy a bajar un poco porque a lo mejor estaba un poco alto. Power On, the Story of Xbox is a 6-part documentary series that will release on December Mira, 13th across a documental. variety of Pues video este tiene que estar platforms. bien, So the project began almost 3 years ago with a simple question. Is there a compelling story behind the history of Xbox? The answer, it turns out, was yes, absolutely. So we partnered with an Emmy Award-winning 20 años dan para documentary mucho, film team to really dig in and help bring the story to life. At its core, it's a story about how Xbox started as a passion project from a small group of gamers within Microsoft and grew to become a source of joy for Xbox players around the world. Whether you've been here for the entire 20 years or you have just joined us, we're excited to have you with us today. And we're going to relive some of our favorite moments, hear some words of wisdom from our very own Phil Spencer, and definitely have a little bit of fun. Estaría guay que pusieran algún anuncio así muy. Well, thanks, tocho. Rock. And it Pero ya really veremos. is an honor to have you here. Believe it or not, I'm a big fan of yours. For instance, I know that you're a 5-time WWF champion, not to mention one of the top entertainers in the world. Bill, I'm very flattered. I'm a big fan of yours as well. For instance, The Rock knows you're the chairman and chief software architect of the Microsoft Corporation, a leading worldwide provider of software for the personal computer.
Thank you, Rock. I'm very flattered myself. By creating Windows in 1983, a multitasking graphical user interface environment that runs on MS-DOS-based computers along with Windows NT and Windows 2000, completely self-contained operating systems that feature networking, symmetric multiprocessing, multi-threading, and security. Qué bueno. Certainly Ya ves, está súper joven, technology está we know súper joven today. aquí. Qué crack, es un crack este tipo. Wow. Tiene mogollón de carisma, tío. Rock, that is impressive. So, for the first La verdad time, que Bill let me Gates a su now manera también tiene un unveil montón de carisma. Xbox. Es un crack. No, ese juego me mola mucho, Rafa. I think this is going to be looked back on as the golden age of video games. Qué grande. Only on Xbox. Que fíjate, lo que en relativamente poco tiempo lo que ha avanzado. Lo que ha avanzado en todos los videojuegos. Hi everyone, I'm Phil Spencer, known on Xbox as P3. I've been playing video games pretty much my whole life. I actually joined this company as an intern, but I was still in school a long time before Xbox was even a concept. So when I think about 20 years of Xbox and what games mean to all of us, I always come back to the fact that around the world, gaming is all about people. That's it. Games are all about real people coming together to create experiences and relationships that cross geographies and cultures and age and all the things that can separate people in other parts of life. Personally, I've been fortunate to see that power of gaming to connect people in a few ways. At work, the best part of my job is spending time with the ridiculously talented teams both here at Xbox and across our industry. You, gaming creators around the world, are at the forefront of the world's most exciting art form. But the reality is that as an industry, none of our work comes to life until it's enjoyed by our players. You, the global gaming community, are a powerful force, and it is you've made our passion as popular and important as it is today. Pretty much every day when I'm off work, I'm on Xbox. I'm chatting with friends, we're driving Jeeps off cliffs in Forza, I'm trying new games in Game Pass. This is where we live, and we've all seen how important and real those human relationships can be, especially in the face of real-life adversity. So when I think about 20 years of Xbox, I think about you, como un avance our community, and our creators. I want you to know that I'm dedicated, el 13 de diciembre Xbox is sacaron un documental en varias and this plataformas, company pero no sé is en España dedicated cuáles serán, to continuing to creo que eran invest, plataformas americanas. listen, and IMDb, learn vamos, as we ponía, build pero the no puede best, ser, most welcoming, and most fun entertainment sobre eso, sobre los 20 ecosystem años anywhere on Earth de and Xbox, y beyond. tiene pinta de ser bastante interesante, pero además At lo Xbox, han desarrollado we're on a con mission un to bring the estudio joy and community ganador of de un Emmy gaming y tal. to everyone. And we're Pinta bien. honored that you've joined us for the last 20 years, and we can't wait to build the future together. So thank you, and see you online. His name's Jacob. I met him like 3 years ago on Call of Duty Black Ops 3. So over the next year, he quickly became one of our best friends. We're meeting for the first time. But of course, it was only online. I've never seen him in person. Tanner lives in Spokane, Washington. Then I was like, bro, I'm gonna be in Canada. He's like, bro, no way. He's here. It's just so crazy. Then let's pack up and head to St. Louis. And how's it been, bro? I'm so happy to see you, bro. The Bridge Boys are Habéis back. conocido a gente en persona y conoceréis a Xbox o en Xbox o en consola o no. Yo concretamente en Xbox creo que no, pero de la página en la que escribía hace años y tal, sí, que al final también jugaba con ellos en Xbox y en PC. Sí, tío, lo logro. Está guay.
Since the launch of Xbox One, we've listened to you, the community of Xbox gamers, and we're grateful for your continued feedback. We continue to deliver monthly platform feature updates that enhance your gaming experience, and your response to the updates continues to motivate us. Last year, the team decided to tackle a feature that has been consistently at the top of your request list. And while we weren't sure it was possible, today, I'm pleased to announce Xbox One backward compatibility. Es que esto vaya pelotazo, Aquí es cuando empezó lo bueno, porque ya te digo, los inicios de Xbox One a mí no me gustaron nada y aquí empezó lo bueno. Lo que me hizo esto de Game Pass es lo que hizo que pensara en comprar la One. Will be playable natively on your Xbox One. You asked for more games to join our backward compatibility catalog, from the biggest blockbusters to cult classics. And we listened. Today we are celebrating our anniversary by adding more than 70 original Xbox and Xbox 360 games to our backward compatibility catalog. The entire Max Payne series is now playable on Xbox Series X, Series S, and Xbox One consoles for the very first time. Genial. The entire Fear franchise can now be played on our latest machines. Buah, chavales, qué guay. Dead or Alive. Bueno, este lo tengo físico, además. Juegazo increíble, Dead or Alive Ultimate. Es el juego de peleas al que más he jugado en mi vida. All original Xbox games will look better than ever on all modern consoles. Brutal. Every one of the titles added today will benefit from auto Sí, tío, los Max HDR, Payne. and many will enjoy Estupendo, increased frame rates with FPS Es genial. boost, including a wider range of our existing backward compatible titles. Qué guay, tío. Mira, le van a poner FPS boost a más juegos. Cameo, Cameo, and Sonic qué Generations. juegazo. Si no lo, At o sea, Xbox, we es un are juego que committed como to fue de preserving the lanzamiento de games that you 360, yo creo que se ha quedado love, tapado enhanced by para the mucha latest gente y es un technology juegazo. while staying Cameo, si true lo to podéis the original jugar, creator's vision. buenísimo. What better way to celebrate the past 20 years than by Qué playing the notición, iconic chavales. games that Esto helped me mola define it. mucho. Thank you for being with us on every step of this journey. Genial. Es que esto es cuidar al jugador. A mí estas cosas me gustan mucho. Que hagan este tipo de cosas. Este trailer también lo recuerdo mucho, el de Halo 3. Perfect Dark, que ha salido por ahí. Mass Effect también. Yo el Max Payne, bueno, voy a de jugarme la saga entera de Max Payne otra vez, pero el que tengo muchísimas ganas es Max Payne 2, que es juegazo. Ahora más esto, chaval. Sí, súper bien. La verdad es que lo están haciendo muy bien. Yo, o sea, me gustan todas las plataformas, como digo, pero es que como lo que hace Xbox para mí no tiene rival ahora mismo en como entró todo el usuario. Pues este hombre se me había olvidado, el avatar. Se parecía a Risto Mejide. Bueno, esa escena final de... Bueno, no voy a hacer spoiler, porque alguien no lo ha jugado, que yo creo que sí. Que aquí los hemos jugado todos, pero bueno. All right, Xbox fans, the time has come. Can you believe it has been 20 years since I stood on that CES stage in Las Vegas? La verdad que no estaría mal que pusieran algo de Perfect Dark, Xbox. Now, of course, I nailed all the cool buzzwords. LaRock's here to say that can't be farther from the truth. Symmetric multiprocessing, completely self-contained operating system. And how about that look? I mean, the outfit, the glasses. Who wears glasses inside? And I even had hair back. Those were the days, the good old days. Now, thank the Lord, I left the fanny pack in my closet. All right, well, I hope you had a chance to watch Red Notice on Netflix over the weekend. Now, here's the thing. We built a kick-ass vault inspired by the film with some amazing treasures and artifacts from Xbox over the last 20 years. Now, look, my co-stars Ryan Reynolds and Gal Gadot, being the master thieves that they are hell-bent on getting into the vault and getting their hands on these artifacts themselves. So I need your help. I need you to break into the Xbox vault yourself by heading over to the site below. Now I'm excited to tell you we got hundreds and hundreds of amazing prizes, including an oil painting of yours truly
from that moment 20 years ago. The look, the glasses, the hair, the whole thing is there. And custom Xbox Red Notice hardware, Game Pass collector's cards. We got hundreds and hundreds of them for you guys. And last but not least, 3 Cleopatra eggs, just like the ones in Red Notice. All right, it's time for me to go and hit the Iron Paradise and show Master Chief what real guns look like. You never cease to amaze The Rock. Enjoy the rest of the show. Parece que Microsoft está aprendiendo a hacer historias de estas. El ritmo es muchísimo mejor que en otros eventos que hemos visto. El Spartan Laser, definitivo. Por cierto, no estaba en la beta, ni estaba en ninguna de las betas estaba el Spartan Laser. Sí, lo meterán. Yo me gustaría tener, yo es que lo tenía en Steam, lo tenía digital, Max Payne 3. Lo que tengo es físico, en PC también, Max Payne 2. Y Max Payne se lo dejé, lo tenía en Play 2, Platinum, se lo dejé a un colega. The feeling of walking the streets Con tiempo he aprendido que no hay que dejar is really juegos going to be físicos. breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Este momentazo también. Qué lástima lo de Cyberpunk, que queda súper empañado por todas las movidas, pero... More than just fun. It's an activity that brings people from all walks of life, from all over the world. Yo lo es que si consiguiera un Max Payne 2 de la primera Xbox sería muy guay, pero... Todo puede ser real en un juego. No obstante, creo que el Max Payne 2 se veía bastante bien en la Xbox, en Play 2 no tanto, pero no se veía como el de PC. Pero vamos, que si lo ponen digital, lo voy a comprar. autre chose, mais surtout de découvrir des univers incroyables, des expériences inédites en coop ou en multijoueur, mais surtout de s'amuser, c'est le plus important. Vamos adelante. In bocca al lupo e ci vediamo online. Qué bonita esta entrada, The vision that we've worked on for so long, you see it in real products. Xbox One X, the most powerful console ever made. That journey from vision to reality isn't always a direct path. We see a future where you're instantly absorbed in your games, where worlds are even more lifelike, immersive, responsive, and surprising. We centered on this idea, putting the player at the center, really freeing up the player to play the games that they want with the people they want on the devices that they want to play. Si no lo habéis jugado, a hacerlo, de verdad. The platform that underpins gaming experiences for the globe. That's the vision. It will connect people. It will empower creators to achieve things they never could before. It will break down barriers. That's what I believe. Están haciendo cosas muy guay. A milestone like the Esto también 20th es una anniversary of crack. Xbox Esto de la mujer is también more es than una a crack chance to de reflect on all we've done and everything our players have taught us. With 23 studios across Xbox Game Studios and Bethesda, all pouring their incredible passion into creating new worlds and amazing experiences, the future of gaming is awe-inspiring. At Xbox, our love for players starts with our love for games and the creators who make them. We know that to reach more gamers in more parts of the world, we need to keep bringing more creative voices and perspectives to the table. Fostering a community as diverse as the world we live in and inclusive of all that makes each of us who we are.
That's why we relentlessly invest to make it easier and faster for developers to build the games we love. We've driven innovation to enable developers to build accessibility features into their games, like remappable controls and adjustable color or text for players who are visually impaired. Bueno, comentaba al principio, he recibido el mando Halo, representation el mando of diverse Elite de Halo, characters for stories that así can que open our ya os eyes lo and our enseñaré hearts to new por points of Twitter view. o por YouTube. And we're committed to bringing those incredible Muy chulo, games to every gamer on the planet by making it possible for anyone to play any Gameplay game de Starfield, anywhere. sí lo veo complicado, We do a that lo with mejor Game lo hay, Pass, bringing you pero hundreds of titles from hidden sería un gems to pelotazo, the desde biggest luego. hits, Pero lo veo playable complicado. across all devices. We do that with our consoles, Qué the bonita. most affordable and Está powerful console lineup with Xbox Series La S serie, and sí, sí. X. And we do that with things like the Xbox Adaptive Controller, which has unlocked the joy of gaming for over 400 million players with disabilities. When everyone plays, we all win. It isn't just a tagline, it's a core principle that inspires everything we do. So please join us as we look forward to the next 20 years and more, as we unleash creativity, embrace a global community, and delight gamers everywhere. Comunica muy bien together. esta mujer, además. Thank you for being Mola the mucho core cuando of aparece. what makes Xbox great. Sí, yo creo que Starfield está avanzado, Lo que pasa es que no sé, yo creo que se lo van a guardar para el Game Awards o... No lo sé. Ah, mira, la serie, el tráiler de la serie. Esto lo dijo Pablo Schreiber, que es su maestro. Tío con mucho carisma también, además. Bueno, como se ve la armadura, ¿no? Puso ayer un 20 que dijo... Joder, cómo se ve la armadura, chavales. Por fin. Pero que se ve algo más. No solo eso. Por favor. Joder, yo quería ver algo más. Pero bueno, está guay. In this incredible sci-fi universe of Halo. No pongas lo que Like Marvel and Star Wars, Halo is a universe where hundreds of stories can be told, que sí, and where millions of experiences can be shared. Halo began 20 years ago as the defining experience for Xbox. Es que tengo unas ganas de la serie que flipas. El tráiler del diorama de Halo 3. Que este anuncio... Whether it's the highly anticipated Halo TV series coming to Paramount Plus next year, which you just saw a glimpse in that live-action teaser, or stepping back into the boots of Master Chief in Halo Infinite this December. The Halo universe continues to expand in new and thrilling ways. Because of your passion for Halo and your constructive feedback, we gave Halo Infinite more time to refine it for everyone that has been with us from the beginning and for anyone who's just getting started. This game is a return to our roots with an epic campaign and a deeply rewarding multiplayer. And we can't wait for you to jump into this all-new Halo experience. While the Master Chief is the hero of Halo, our fans are its heart and soul. And we at 343 are proud to celebrate 20 years of Halo with you in a very special way. A ver qué Enjoy. Eso supongo que habla del multijugador, ¿no? Qué bandas sonoras, chavales. Ya, Dick Jerry. ¿Cómo se pronuncia? Dick Jerry, me parece que se pronuncia ese instrumento. Que lo mencionan además en una canción de Love of Lesbian. Love of Lesbian, no sé si lo conocéis, es un grupo español de pop rock indie que me gustaba mucho, la verdad. Llevo bastante tiempo sin escucharlos, pero me gusta. Yo soy más rockero, pero ese grupo me gusta mucho y tiene letras muy buenas. A ver, subir. Esa escena con el Directo es... Madre mía. ¿Qué pasaba, tío?
Es que es increíble. Qué guapo, Qué guapo. Qué guapos, chavales. Joder. Los pelos de punta. Hello, Halo community, from all of us at 343 Industries. Qué guapo. Molado. To everyone who played in the recent multiplayer flights, your passion and yo creo feedback que ya va a ser lo del anuncio para hoy mismo. Inspired all of us as we made the final push to get Halo Infinite ready for launch. As a thank you and to celebrate our 20th anniversary, we wanted to do something special. So, let me hand the mic to Tom French, creative director for Halo Infinite Multiplayer. Este hombre tiene que estar en Halo. On behalf of the entire Halo team, it's my honor and privilege to announce that your Spartan journey begins today. Right now, you can download and start playing Season 1 of Halo Infinite's free-to-play multiplayer beta on Xbox Hoy mismo, One, chavales, Series ya, S, Halo X, Infinite. and PC. This is the kickoff of our season, and you'll have access to all the maps, core modes, academy features, and the full battle pass to unlock. And your progression will carry over when we officially release the game on December 8th. This is an amazing moment for our team to get to celebrate this. We finally get to release the game. Genial. Pues hoy mismo habrá que darle. Yo luego con esto, ¿sabes? Hoy mismo habrá que darle esto. Ya te digo, yo voy a reventarlo otra vez. Además es que la segunda beta fue impresionante. La del Victim Battle fue una locura. Hostia, esto. Esto es nuevo, es material nuevo. To be a Spartan, you must become the impossible. Claro, tío. Bueno, dormir, pues se duerme cuando se pueda, tío. El futuro de Halo. Pinta muy brutal eso. Anda, qué buena. Esto es nuevo. Hostia, vaya ninja, lo he marcado. Qué bueno, ese, ¿cómo se llamaba? El repulsor era. Ese accesorio puede hacer cosas muy guays, ya veremos. Hostia, de la inteligencia artificial me mola un montón. Decían en una de las entrevistas que hicieron que habían metido las inteligencias artificiales para meter elementos más fantásticos, cosas que a lo mejor, por ejemplo, en el juego maestro no estaría tan bien visto. Las inteligencias artificiales les permiten crear cosas más creativas, valga la redundancia. Pues ya está, chavales. En beta disponible ahora ya para jugar desde hoy mismo. ¿Qué os parece? Yo, en cuanto termine esto, pues ya está. Aquí se acabó, yo creo, ¿no? Ya hasta aquí hemos llegado. Pues nada, chicos, pues la verdad es que, bueno, ha sido cortito. Me hubiera gustado que hubiera durado un poco más, pero ha estado bien. Ha estado muy bien. Sí, yo también lo voy a poner a descargar ahora mismo en cuanto deje esto. Me ha puesto los dientes largos Miguel con que iban a poner algo de Perfect Dark, pero... Bueno, espérate, no. Pero no aparece. Así que nada. Y nada, pues muy bien, la verdad. Sí, a mí me ha gustado mucho. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Qué tal? Increíble todo, la verdad es que muy bien. A mí también me ha gustado mucho. Es que es como muy por los fans. Entonces, está guay. Está guay. Ah, pues te he entendido eso. Es que has puesto PD y luego ha puesto... Yo no digo nada o algo así. He interpretado que era Perfect Dark. Entonces, nada, pues... Mala interpretación, mira. Pero ha estado muy guay, ha estado muy guay. A mí me ha gustado, me ha gustado.
Y nada, me hubiera gustado a lo mejor algún anuncio así para rematar en plan inesperado, pero vamos, que sí, yo en cuanto he llegado he puesto lo de a ver si estaba ya para descargar, pero no estaba. Así que nada, bueno, lo que no sé si se descargará desde la propia Store o si se tendrá que descargar desde el Insider Hub. Ahora lo veo. ¿Pero dónde lo has visto? ¿En el Insider Hub o en...? Estoy totalmente de acuerdo, Papá Gamer, que la comunidad al final es lo que hace que esto se mueva, así que ya veremos. Este es el camino para mi gusto, así que si siguen así en este estilo, por mí encantado. Entonces, pues vamos a poner... eh, ¿cómo se llamaba? El tráiler, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. ¿Era Finish the Fight o...? No sé si era Finish the Fight. El del diorama. No, ese es... Joder, no me acuerdo cómo se llamaba ese. Believe. ¿Era Believe? Sí, este. Bueno, esto es otra cosa, me parece. Este es Fer. Fer Ahí estamos aparcó con los su coche anuncios. por aquí. Ah, no era ahí. ¿Era un poco más allí? Ah, tampoco. Bueno, seguro que estará en algún lugar de este segundo. Vale, aquí esto es como el making of, yo creo. A ver, este sería. Si no habéis visto este tráiler, es una auténtica pasada. Es que la campaña de marketing de Halo 3 yo creo que es la mejor que he visto en un juego. Quizás también porque es la saga que más me gusta, pero es que fue increíble. Pues sí, la verdad que ha estado guay, cortito y el ritmo ha sido bueno. Como digo, me hubiera gustado a lo mejor un anuncio final así muy a tope, pero ha estado bien. Lo de la serie se me ha hecho un poquito escaso, me hubiera gustado ver más, pero con lo de la armadura ya, con lo bien hecha que está, pinta muy guay, la verdad. Pinta muy guay. Por cierto, saliendo del tema y hablando de series, la serie de La Rueda del Tiempo he visto y el tráiler, que todavía no lo he visto, y pinta súper bien. Así que ahí lo dejo, que la estrenen en Prime este viernes, el día 19. Y pinta muy bien. Así que voy a estar... De hecho, no sé si comprarme el libro, porque me gustaría leerlo. Llevo pensándolo años y al final no lo compro nunca. Pues nada, chicos, pues un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Y me ha gustado mucho. Así que deberían hacer trailers de manera más... eventos de manera más recurrente. Así que esperemos que dentro de poco tengamos otra cosita así interesante. Y bueno, recordad que el 13 de diciembre estrenan lo del documental. Ya veremos dónde lo ponen en España, pero ahí está, el 13 de diciembre. Y nada, pues en un rato, bueno, yo ahora cuando desconecte me pongo a mirar si está ya para descargar el multijugador de Halo Infinite. Si luego lo ponen y se puede, es posible que conecte aquí a Twitch para echar unas partidillas. Así que, nada, si queréis comentar algo y si no, pues nos vemos próximamente. Porque, bueno, ya sabéis que cuando queráis también me comentáis por Twitter y por YouTube y por todas las redes, por aquí, donde queráis. Hasta luego, Papá Gamer, tío. Muchas gracias por pasarte, muchas gracias por pasaros a todos. Y nada, pues habrá que darle muy duro al multi de Halo, ¿eh? O sea, habrá que darle mucho. Sí, yo igual, yo tengo instalado el archivo de predescarga y lo he mirado justo antes de llegar a casa, digo, bueno, no antes de llegar a casa, justo al llegar a casa, y no, todavía seguía igual. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por pasaros. Esa noticia de Max Payne, eso ha sido muy, muy bestia. La retrocompatibilidad en general, pero saber que estaba Max Payne es un puntazo muy bestia. Más de 70, la verdad es que sí. Está muy, muy bien, muy bien. La verdad que genial. Chicos, nos vemos en otro evento, en otro stream de juegos o lo que sea. Se aceptan sugerencias. Si hay algo en lo que queréis que retransmita algún día o lo que sea, me lo decís. Porque, por ejemplo, Rafa fue el que me comentó que se iba a retransmitir este evento y al final, pues mira, lo he podido. Al principio no podía por temas de trabajo, al final pude cambiar el día y me ha coincidido que
que he podido estar aquí con vosotros. Así que como me gusta tanto charlar con vosotros, pues la próxima, ya te digo, si tenéis alguna idea y tal, me lo sugerís y si puedo, pues se hace. Si no, pues para otra cosa. Un saludo a todos, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por pasaros, de verdad, ¿eh? Hasta luego a todos y nos vemos por las Xbox. Chao.